Bienvenidos a la tertulia Memorias Vivas, el personaje y su historia. Hoy con un invitado muy especial, el escritor Carlos Augusto Morales Vega, una persona que tiene una prosa extraordinaria, divertida, llena de contrastes, exquisita, sorprendente. Ya me lo anoté ahí para mis vacaciones. Casi que leí los primeros capítulos de todos. Y este tipo tiene… ¿Estás hablando de la poesía al volante? Ajá. Sí, sí, sí. Y tiene su historia. Nació en Boyacá, pero se considera más santanderiano que todos nosotros. Vamos a encontrar, digamos, el mapa que lo llevó a este lugar. Bueno, primero al mundo y luego a este lugar donde vive placenteramente, complacidamente. Se le nota. Pero esta es una tertulia, Carlos, que arranca con la historia del personaje. Y el personaje, él se hace en el camino, pero empieza en algún lugar. Casi siempre empieza antes de que nace. Entonces, cuéntenos esos Morales, de dónde son, qué hacían, en dónde estaban asentados, esos Vega, de dónde provienen. ¿Mm? Para entender cómo fue que usted llegó a este momento, aquí en la Casa del Libro Total. Me parece muy bien. Eso es una buena forma de presentar la vida de alguien, de un artista, ante todo, ¿no? Entonces, pues no sé, yo sí quisiera preguntarle a Pablo, ¿dónde estará? Que a medida que yo vaya hablando, porque hoy precisamente haciendo la selección de las fotos, yo dije, pues yo voy a empezar como desde la infancia y voy mostrando fotos de más progresivas hasta el momento actual aquí en Bucaramanga. Pero no se preocupe por las imágenes ¿No? van rodando. Aquí adentro es la narrativa, Bueno, listo, que listo. es algo que usted sabe hacer muy bien. Gracias, gracias. Bueno, pues yo sí soy efectivamente de Boyacá, del departamento de Boyacá. Yo nací en un municipio histórico que se llama Gámeza, que queda muy cerca a Sogamoso, a Belencito, a Monguí, Corrales, Tópaga, es esa zona, cerca sería Aspas del Río, Ok. cerquita. Entonces Gámeza, que quedas en la montaña, que es prácticamente ya casi páramo. Entonces yo nací allá en Gámeza, Boyacá, en un hogar que tenía una tradición muy larga con la historia del municipio. Entonces, mi familia, por ejemplo, los Morales, estaban emparentados con el general Reyes Patria, que fue el héroe de la batalla de Gámeza. Ahora, ¿por qué Gámeza, en paréntesis, por qué Gámeza no es tan conocido como el Pantano de Vargas? Por Y culpa del por, pantano. ¿O por qué Pientá de Piensa. Charalá también es desconocida? ¿Sabes por qué? ¿Vale? Porque Bolívar no peleó ahí. Ok. Entonces eso marcó la diferencia y por eso a Gámeza la gente casi no conoce. Deberían conocerla porque en Gámeza fue el primer combate patriota que hubo y que se ganó, ¿no? Porque lo ganó Reyes Patria. Entonces, en mi familia, hablando otra vez de la familia, por el lado Morales estaba emparentado con ellos políticamente. Y fuera de eso, por el lado de mi padre, tenía una tradición del Partido Conservador, muy fuerte. Eran los caciques del Partido Conservador, mi padre, mis tíos, eran los caciques. Y entonces, tanto que un tío mío, hermano de mi padre, fue coronel de la Guerra de los 1000 días y era el comandante de las fuerzas conservadoras en toda esa región. Y él, que por ahí sale la foto, la mandé, él se casó con una señora que era sobrina del presidente Rafael Reyes de Santa Rosa de Viterbo. Entonces él, por ser el coronel Heliodoro Morales, se casó con esa señora de
pues de la alta sociedad, no solo de Boyacá, sino de Colombia, porque era sobrina del presidente. Entonces, sí, yo nací en un hogar que era muy conservador, muy religioso, sobre todo mi madre, muy religiosa, una tradición de católicos muy fuerte, porque había presbíteros, monjas en la familia, también de tradición. Eh, y eran, digamos que en síntesis era una familia privilegiada del pueblo, del municipio, entonces yo siempre no lo puedo negar, aunque parezca falta de modestia, pero no lo puedo negar, de que sí, era un hogar privilegiado en el municipio. Entonces, yo nací allá en ese pueblito. Después, entonces, estuvimos viviendo en Bogotá como un año. Mis padres no se adaptaron, sobre todo mi papá, que estaba acostumbrado a que era el jefe del municipio, y nos regresamos a Gamesa. No alcanzó a ser jefe de la capital, ¿no? Alcanzó a ser el jefe del Partido Conservador, sí. Entonces nos regresamos a Gamesa y fue lo mejor que pudo haber pasado, porque realmente ese año que vivimos en Bogotá, yo como niño que era, estaba perdido. Y yo, por ejemplo, hubo un momento que yo no quise volver más al liceo, al colegio donde me tenían. No quise. ¿Cuántos años tenía ahí? 8. 8 años. Por ahí años, sí, 8 años. Y entonces estaba como medio perdido. Entonces mis padres sabiamente vendieron los negocios de Bogotá y nos regresamos a vivir a Gamesa y fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque la casa de Gamesa era una casa que estaba prácticamente en el centro, aunque estaba en una loma, aislada un poco del resto del pueblo, pero era a 3 cuadras del pueblo, en una loma. Porque por eso fue que esa casa fue cuartel de la Guerra de los 1000 días, porque estaba muy bien ubicada, con balcón, estratégica, con mirador, exacto. Entonces, esa casa era casa finca, tenía cuadras que llamaban. Y era un paraíso total, porque por esa finca pasaba una quebrada, por ejemplo. ¿Sí? y eso no había en Bogotá. Eso no había en Bogotá. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasa es que entonces, volviendo a la familia, pues yo soy el último de varios hermanos, de 6 hermanos. 6. 6, sí, 8, pero 2 murieron. Pero los vivos fueron 6 y yo soy el último. Entonces lo que pasa es que entre el penúltimo y yo hay una distancia muy grande. Entonces, en Gamesa, en esa época no había colegio de bachillerato. Entonces, cuando los niños que podían costear colegios terminaban la primaria, tenían que irse a donde fuera, Sogamoso, Duitama, Tunja, Santa Rosa, donde hubiera colegios de secundaria. Entonces, cuando yo era niño, mis hermanos ya se habían ido. Todo para usted. La casa para usted. Entonces, eso fue también, yo lo he analizado, fue como un privilegio, de alguna manera, el rey porque de la fui casa. como un hijo único, casi. ¿Sí me entiendes? Entonces esa finca se convirtió para mí en mi juguete, todo para mí tenía un significado, todo, una piedra, un árbol, las labranzas de maíz, de haba, de trigo, de cebada, la quebrada que pasaba por el centro de la finca, la casa era una casa así, una casona muy inmensa y que tenía esa vista tan privilegiada a todo el panorama de la región. Tenía un balcón que era el mirador de los conservadores. Entonces, no, fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque yo creo que ahí, viviendo en esa finca en Gamesa, Boyacá, en la casa de paterna, ahí ya se manifestaba mi lado artístico. La sensibilidad, ¿no? La sensibilidad y la imaginación. Claro. Y digamos la imaginación, pongámoslo. Porque yo, por ejemplo, como era niño solitario y casi no trataba mucho con los niños de la escuela, porque yo estaba en la escuela primaria, ellos se iban a jugar a la plaza fútbol y a mí no me gustaba el fútbol, entonces yo me iba para mi finca a jugar solo y a hablar solo. Y entonces yo, por ejemplo, como un indicio de que tenía esa característica del arte y de la creación, era que yo, por ejemplo, en una piedra muy inmensa que había
y que tenía recovecos, yo la convertí en mi casa, en una réplica de la casa. Entonces tenía la sala, tenía el comedor, la cocina, todo. Y entonces lo que yo hacía era que mis padres recibían visitas, entonces en la sala. Entonces yo asistía a esas visitas y yo escuchaba todas las conversaciones y después cuando estaba solo, yo las repetía. Hacía un guión para la casa Total. pequeña. Y entonces los personajes, el tono de la voz y todo era imitando a como habían sido las personas adultas. Entonces eso era como un indicio. Ahora lo otro era que yo me imaginaba cantidades de cosas y esos pobres árboles fueron mis carrozas, porque yo me subía a un cedro, a los eucaliptus, bueno, en todas partes. ¿Y sus amigos? No, yo no tenía casi amigos. No, los árboles. Ah, los árboles, sí, 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 sí. Sí, toda la naturaleza. Entonces, para hablar de que ese como fue la génesis, yo creo, del lado artístico. Después, entonces, cuando terminé la primaria, pasé al colegio, estuve en el seminario de Duitama, porque como ya conté, en Gamesa no había colegio secundaria, entonces estuve en el seminario de Duitama. Fue una experiencia interesante en el sentido de que yo creo que me formó disciplina. Eso sí, Es necesario. no lo puedo negar, no lo puedo negar que el haber estado en el seminario de Duitama 3 años me formó en el sentido de la disciplina, por un lado, y por el otro me inculcó el hábito de la lectura, mucho. Y entonces yo ya tenía esa tendencia de leer, leer y leer, y cuando nos daban horas de lectura, yo devoraba El tesoro de la juventud, todas las aventuras de los monjes en el África, bueno, todos esos libros. Escribía para el español, yo me acuerdo que escribía como unos ensayos o algo así. Bueno, de todas maneras, yo no estuve sino 3 años, porque por razones que prefiero omitir. Entonces, ¿Y para dónde lo mandaron? ¿Para dónde entonces, cogió? imagínate, pues yo hice quinto primaria, primero bachillerato, segundo bachillerato, entonces en segundo salí del seminario y me pasan al colegio Sugamuxi de Sogamoso, ¿sí? Que era lo opuesto del seminario, porque era un colegio machista, primero que todo, porque Sogamoso en esa época era prácticamente la capital del llano, porque Casanare era Casanare, parte de sí, Sogamoso, de Boyacá. Casanare era una parte de Boyacá. Sí, ese se lo inventaron luego. Entonces, la capital de los llanos, de Casanare, era Sogamoso, entonces era una sociedad machista, esos estudiantes. Pero bueno, pues yo, entonces, fue un cambio muy brusco y además en plena adolescencia, me fue mal ese año, lo perdí, bueno, mejor dicho, fue la catástrofe. Y hubo un momento en que yo quería renunciar a estudiar porque yo no entendía las matemáticas. No, para mí el álgebra era griego, antiguo, es decir, no, yo no entendía nada de eso de las ecuaciones y esas cosas. La X y la Y. ¿Por qué vale? No podía, yo creo que es un trauma que tengo todavía, porque yo creo que entonces yo veía que salir bachiller iba a ser la cosa más difícil de la vida, porque pues imagínate tener que pasar esas materias, física y yo no sé qué más, y química, todas esas materias. Trigonometría. Yo pensé que no podía. Entonces lo que pasa es que los amigos me ayudaron, por fortuna, y me ayudaron, y los profesores alguna vez, porque estando, un paréntesis ahí un poco triste, estando en quinto bachillerato, mi madre murió en un accidente de carro, viniendo de Tunja para Sogamoso, porque ya vivíamos en Sogamoso. Nosotros nos fuimos de Gamesa, Sí. en los años 60. Nos fuimos de Gamesa a vivir en Sogamoso porque mi hermano mayor entró a trabajar en las ciudades de Río en Belencito. Entonces, pues él no quería viajar en los buses de los obreros. Entonces, ¿qué pasó? Vamos y nos fuimos. Entonces, bueno, pues entonces eso fue estando ahí en Sogamoso, mi madre iba en un viaje y en un accidente murió. Y entonces, no sé, es una cosa como mágica, porque los profesores como que se les despertó
como un estado paterno respecto al huérfano Lo adoptaron. y me ayudaban. Casi, sí. Sí, eso es normal. Sí, Suele ocurrir, ¿no? sí, lo ocurrí. Entonces ahí, Lo sacaron adelante. a trancas y Lo a empujaron. mochas, lo mejor que me pudo haber pasado realmente Trigonometría fue, 5, química 5. no Física tanto. 5. 4.9 para el muchacho. Que quedó huerfanito. Eso, entonces, pues para mí sí fue algo que yo pensé en un momento que no podría, pero fue la clave de todo. Porque una vez que yo terminé el bachillerato, entonces yo pude escoger lo que yo veía que yo era bueno en el bachillerato, que eran los idiomas. Entonces me fui para la Universidad de Tunja, la UPTC, y estudié idiomas modernos en Tunja. Yo soy licenciado en idiomas modernos de la Universidad de Tunja, de la UPTC, De la gloriosa UPTC. de la gloriosa Tan Universidad gloriosa como la UIS de acá. Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Claro. Qué nombre tan largo. Muy famosa. Eso, entonces ahí hice El grado. mi pregrado, ahí hice la licenciatura. Cuando terminé yo me quería ir para Bogotá, ese era mi sueño, porque no aguantaba Tunja más, entonces me quería ir para Bogotá y conseguí trabajo en el INEM de Kennedy. Entonces yo, recién graduado, me fui a trabajar al INEM de Kennedy. Maestro de idiomas. ¿Señor? Maestro de idiomas. Sí, en idiomas, sí, pero eso era lo que había terminado, claro. Inglés y francés. Entonces, en el INEM de Kennedy, y estando ya en Bogotá, en el INEM de Kennedy, conocí gente que había viajado, por ejemplo. Habían vivido en Londres, habían vivido en Estados Unidos, y entonces ellos me daban información, porque yo, cuando estudié idiomas, yo creo que una de las cosas que yo quería era ir a los países donde se hablaban esos idiomas. Entonces, en el INEM de Kennedy conocí gente que había salido, que había estado, y me dieron las indicaciones y efectivamente apliqué, por ejemplo, para ir a Inglaterra en un programa que se llamaba, o que se llama todavía creo, Spanish Assistants, asistentes de español. Entonces, que consistía en que uno enseñaba 9 horas de español en un college o en una escuela y el resto del tiempo uno lo podía utilizar para estudiar, para hacer una especialización en inglés, obviamente. Entonces apliqué y me salió para Londres. Estuve en Londres haciendo esa especialización y fue una experiencia extraordinaria porque pues era la primera vez que yo salía del útero de la patria colombiana. De Gamesa. De Gamesa. Bueno, ya estaba en Bogotá, pero Bogotá era casi, sigue siendo, pero era como una aldea, como un pueblo grandote. Ese entonces era la Atenas suramericana, ¿acuerdas? Bueno, todavía, sí, de alguna manera. No, culturalmente sí ha sido la Sí, capital, claro. Bueno, el caso fue que fue un impacto muy grande ese viaje a Londres, porque me salió para Londres, y también después en el verano, después de que terminé el año académico, en las vacaciones de verano me dieron otra beca para Manchester. Entonces estuve en Manchester un tiempo, un mes allá, y después entonces ya se acababa el año, ya tocaba regresar prácticamente. ¿Y París para el francés? No, pero eso es después, espérate, porque vale. estoy haciendo como un recuento crónico. Pensé que te habías devuelto para Gamesa, yo como así, desaprovechaste. No, estoy haciendo como un recuento dale. crónico, como Dale. de Sí, maravilloso. cómo fue. Entonces, hice ese año allá en Londres, académico, regresé. Viajé, hice un viaje mítico, prácticamente mítico, por toda Europa. Fui hasta Turquía, porque era la época de los hippies. Yo me fui en autostop y trabajé en varios países, en Alemania, en Francia, y fui a parar a Turquía. Entonces, en esos 4 meses, de agosto a diciembre, yo viajé por toda Europa. Regresé y hubo un concurso en la Universidad Nacional y entré a trabajar en la Universidad Nacional y en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. Entonces, bueno, usted entra a la carrera académica, usted tiene que tener méritos académicos, por si no se queda de instructor para el resto de la vida. Claro. Entonces usted tiene que hacer carrera académica, entonces yo me di cuenta de eso, vi que necesitaba una maestría
Y bueno, con el contacto de un amigo que había hecho su maestría y su doctorado en la Universidad de Kentucky, él tenía los contactos porque él había estudiado allá, él había hecho el doctorado y había hecho la maestría allá. Entonces, una cosa que sí hay que anotar es que cuando estudié idiomas, de todas maneras, cuando yo pensaba en un posgrado, yo siempre pensé fue en posgrados en literatura. Y eso fue lo que me llevó a lo que ahora voy a contar de cómo me convertí en escritor. Entonces, siempre busqué posgrados de literatura. Entonces, el amigo me dijo, bueno, pues en Estados Unidos, en la Universidad de Kentucky, se puede ir otra vez de asistente y a la vez que hace de asistente de español, hace su maestría. Escribo, y me fui. Estuve 2 años, fue genial, fue delicioso. Es de las épocas que recuerdo con… ¿Eso qué año era, Carlos? Eso fue del 78 al 80. Sí, estaba vivo el movimiento Todavía. rebelde, Sí, hippie. sí, porque Sí. yo no hablé de la UPTC, cuando hablé de la UPTC se me pasó por alto que, es decir, la UPTC formó parte de lo que en la historia del estudiantil de Colombia se denomina el movimiento estudiantil del 71. Eso es un capítulo. Sí, claro. Es un capítulo de ese libro. Entonces, yo, cuando eso me tocó a mí, incluso me atrasó el grado, pero eso me tocó a mí y ese evento histórico me hizo cambiar totalmente de pensamiento y de visión respecto al mundo, porque yo por tradición conservadora, yo suponía que yo era conservador. Asumía. Sí, sí. Entonces eso sucedió estando en la UPTC. Entonces yo no sé por qué eso. Entonces estábamos en Kentucky, en Estados Kentucky, Unidos. sí, claro. Sí, bueno, entonces yo hice la maestría en Kentucky, regresé a Colombia, a Bogotá, y entonces por eso yo sí creo que como que el destino está como marcado de alguna manera, no sé, yo creo, porque yo tenía un amigo gringo, muy amigo, y se llama Steve Bell. Entonces, como éramos tan amigos, yo le hablaba tanto de Colombia, entonces a él entró curiosidad. Se le pegó. Entonces, no, pero él terminó la maestría un semestre antes que yo. Entonces él terminó como en agosto de un año, del 80 o algo así. Entonces le quedaban como 4, para empezar en enero, se tomó un semestre y se vino para Colombia, a Bogotá, sí, de tanto que yo le hablaba de Colombia, se vino para Bogotá. A ver si era cierto. Lo que le has contado. Y no, lo que es interesante ahí es, lo que voy a contar es que por eso yo pienso que sí, algo está como marcado, porque cuando yo regresé un semestre más tarde, y él todavía estaba en Bogotá, entonces acababa de pasar el concurso de novela de Plaza Llanés. Y Augusto Pinilla había quedado de finalista y le habían dado el premio, por razones políticas, a Apuleyo Mendoza. Entonces había una controversia muy viva, porque en esa época los periódicos El Tiempo y El Espectador tenían sus revistas de cultura. Entonces hubo una controversia muy fuerte porque todo el mundo decía que la novela de Augusto era superior en todo sentido a la novela de Apuleyo Mendoza. Entonces estaban en esa controversia por la prensa y por allá y por acá. Y Steve terminó conociendo a Augusto Pinilla. Entonces, pues ahí se hicieron como amigos o algo así. Y cuando yo regresé de Estados Unidos, Steve todavía estaba en Bogotá. Entonces un día me dijo, ¿quieres conocer a Augusto Pinilla? Y yo dije, pues claro, obvio. Entonces me lo presentó. Al principio no me gustó mucho porque me parecía como un poquito como arrogante, no sé, me pareció. No, así fue la primera impresión. Pero después me lo encontré en la calle, en la carrera séptima con calle 16, 19,
Y entonces estaba totalmente otra persona, muy amable. Ya Steve se había regresado para Estados Unidos, entonces él estaba muy amable y él, de su propio... Porque no tenía encima un par de whiskycitos, ¿Por qué no tenía qué? un par de amarillitos encima. De pronto sería, yo no sé, era así. En todo caso, pues fue raro porque entonces tomamos tinto, café ahí en el centro de Bogotá y él de su iniciativa me dijo, bueno, ¿quieres que te dé un taller de creación narrativa? Él, así, entonces, pues yo, mejor dicho, yo quedé sorprendido, realmente, pues yo inmediatamente le dije que sí, claro, y efectivamente, entonces después él me juzgó un cuento que yo quería publicar y entonces él, ahí fue cuando ya lo leyó y dijo, tienes visión de escritor, pero no eres escritor, y para ser escritor, estas y estas y estas son las técnicas, y esto es lo que vamos a hacer, y me puso a hacer ejercicios, y él fue mi maestro. Entonces, ahí fue que yo me convertí realmente en escritor. Obviamente que yo tuve que seguir trabajando como profesor, también fui a París después de hacer el doctorado. Fue una experiencia interesante, pero obviamente yo sí prefiero el sistema de Estados Unidos, o como era, no sé cómo será ahora, pero era muy profesional, muy todo como moderno, no sé. En París como que la Sorbona todavía es añeja. O es más antigua. Estados Claro, Unidos pues es un país de nuevo la al Edad lado Media, de la Edad Claro. Media. Imagínate. Entonces, bueno, allá viví en París 5 años, hice el doctorado, también en literatura. Regresé, trabajé más tiempo en Bogotá y por fin, pues yo no tenía tiempo de escribir novelas, por ejemplo, o yo pensaba que yo no era capaz de escribir novelas porque yo no salía de los cuentos, que era el tiempo que me quedaba trabajando en Bogotá con el tráfico y todo eso, entonces yo no tenía mucho tiempo para poderme dedicar a escribir. Entonces ahí salió un libro de cuentos que sale por ahí, que se llama ¿Cuál es la clave, señora de Cújar? Que fue el primer libro que publiqué, que Es es el de primero. cuentos. ¿Con qué Y lo publicaste? acá todos mis libros son de la Casa del Libro Ok, Total, vale, todos. vale. Sí. Y entonces después, también entre tiempito por ahí que yo buscaba, logré también una novela corta que se llama Diario de mis amores pasajeros. Hablemos de ese primero. El primero que Bueno, el de publicaste. cuentos. Sí, claro. Me encantan los cuentos, además. Bueno, Hablemos de cada libro. ¿Sí? bueno, listo, listo. Entonces, sí, el primero es un libro de cuentos que se llama ¿Cuál es la clave, señora de Cújar? Que es el título del primer cuento, de 18, creo que son, no recuerdo bien ya. Entonces son como 18 cuentos y el libro está dividido en dos partes, porque una parte es rural, porque son como recuerdos de infancia de mi tierra, Está de inspirado Gámeza. en tu vida. Sí, entonces por eso está dividido el libro en dos partes, cuentos de ayer y cuentos de hoy. Entonces, los de ayer son los recuerdos de infancia y los de hoy son contemporáneos de todo, hasta en la pantalla del televisor hay acción y es De tus contemporáneo. experiencias en Sí, sí, Europa en y en Europa, Estados en Unidos. Bogotá. Claro. Bogotá fue importante para ti. No, Bogotá, claro, entonces Bogotá fue mi vida durante mucho tiempo, muchísimo tiempo. Claro. Entonces, ese fue el primer libro de cuentos. Ese fue el libro sí, el primer Empezaste libro. por los cuentos. Señor. Empezaste por los cuentos. Sí, porque te cuento, por lo que te cuento, porque pues si trabajaba yo en dos universidades, Claro. tenía que coger buses chatarra, en fin, todo eso era terrible. Entonces, realmente yo le buscaba tiempo y me salían inspirados un poco, ¿no? Como que había la necesidad de escribirlos y yo escribía esos cuentos, los escribí. Cuando terminé, entonces, de nuevo, Augusto fue mi primer lector y él dijo, sí, eso ya está listo. Y entonces él me puso en contacto acá con la Casa del Libro Total y me hizo ver que si las grandes editoriales no iban a editar, uno no se iba a poner a esperar y que aquí había
la solución aquí en la Casa del Libro Total. Y por eso llegué acá. ¿En qué año publicaste el primero? Señor, ¿En qué año publicaste el primero con la Casa del eso Libro? fue en 2007. 2007, sí. Hace 20 años. Sí. Y bueno, y después de ese primer libro, ¿qué viene? Y después de ese, entonces también haciendo tiempo un poco, porque recuerdo bien que aunque aún todavía trabajaba, Seguías en Bogotá. todavía en Bogotá, de alguna manera la novela, porque es que yo creo que a veces el arte tiene como la necesidad ontológica de existir, de alguna manera, yo creo, yo empiezo a creer eso. Entonces como que se me cruzó ese tema por la cabeza, así que, y eso que como que uno se obsesiona, y entonces escribí una novela corta que se llama Diario de mis amores pasajeros, que entre otras cosas, lo voy a contar acá, pues así como una confidencia, pues realmente el título que yo quería ponerle era La vida doble de un parapolítico. Entonces Augusto, de nuevo, mi tutor, ¿Y dijo, crítico? ¿quiere que lo maten o qué? ¿Quiere que le tiren su disparo? ¿Cómo le ocurriría poner ese título? Y entonces por eso lo cambié a Diario de mis amores pasajeros. Y luego entonces ya me pensioné, entonces ya, por ejemplo, me salió también así como de forma casi compulsiva, obsesionada, de El Diablo Burlado, la novela también. Es así, y entonces ya ahí fue que me di cuenta que ya podía escribir más de 200 páginas. Pues de verdad, yo pensaba que no podía pasar porque... Entonces es una novela larga, El Diablo Burlado. ¿Y cómo iba la apreciación de Augusto? Él siempre es mi primer lector. Yo sí confío, realmente yo confío que él, si él me tiene que decir Eres algo... muy afortunado. Es un extraordinario escritor. pues es que Augusto, pues lo que digo, él tiene toda la cultura del mundo en la mente, en la cabeza. Es una persona autorizadísima y además él es un gran escritor, que es críptico. Pero bueno, ese es su estilo, ¿qué podemos hacer? Pues yo no sé, porque no puede cambiar. Entonces, él es mi primer lector y él siempre ha dado el visto bueno. Y después de ese, El Diablo Burlado, viene Zona Vedada, que es la que más le gusta a él. ¿Y es sobre qué es? Zona Vedada ocurre en... ¿La anterior es sobre la del chofer? El Diablo Burlado No. Burlado es como una parodia del Fausto de Goethe, un poco, Vale. y de los funerales de la mamá grande de García Márquez. La primera parte es una parodia de ese cuento, y luego la segunda es una especie de parodia de la novela de Fausto de Goethe. Ese es El Diablo Burlado. Burlado porque sale burlado. Claro. Entonces, bueno, Lo derrotan. muy irónico, sí. Pero ¿por qué sale burlado? Eso es interesante. Y luego sigue Zona Vedada, que es la que te cuento, que esa ocurre es en Cuba, porque yo fui a Cuba como turista y fui a visitar la casa de Hemingway. Entonces, conociendo la casa de Hemingway, hay que dar la vuelta, sí, para ver la parte de atrás de la casa. Y yo escuchaba, porque yo no tenía guía, pero entonces había un guía con turistas europeos que les estaba explicando los detalles. Entonces yo me paré ahí cerca, ¿no? Yo escuchaba todo. Y después dio la vuelta así, fuimos a la parte de atrás. Entonces yo quería tomar una foto de la casa total, desde la parte de atrás. Y yo no me di cuenta de que había una señal de ladrillo en el piso. Y yo me pasé de esa señal y de inmediato se me vino una guardiana y me dijo, señor, usted no puede pasar de ese lado. Yo era aterrado, yo decía, pero si esto es finca, aquí para allá, potreros, yo no entendía. Yo digo, y le pregunto, ¿por qué? Y dice, porque esa es Zona Vedada. Por eso es el título de la novela. Porque ella me contestó así, digo, Zona Vedada. Entonces, ¿cuál es la historia? La historia es que el turista se obsesiona
con saber por qué existe una zona vedada en la finca de Hemingway. ¿Qué esconde la zona vedada? Y ahí se desenvuelve toda la trama. En Cuba, Sí. eso pasa todo en Cuba. Eso, y después de esa de zona vedada, entonces otra que es así como frivolonga un poco también, que es Diario de mis amores por las redes. Ya tengo otro diario, el de pasajeros, de mis amores pasajeros. Ahora es Radio de mis amores por las redes, que es, habla del desamor, ¿sí? Del rechazo y de la venganza, y bueno, la condición humana. Ese fue el Diario de mis amores por las redes, y luego, año pasado, en agosto, acá, también esta, que es la que tú conoces. La que empecé a leer, La la poesía al volante. sí, la poesía al volante. La del poema de Neruda. Exacto, la del poema de Neruda, sí, sí. Es el poema de Neruda el que atraviesa toda la historia. Es como el Es un pretexto, leitmotiv, es un sí, es de leitmotiv. alguna manera es como un motivo conducente en el sentido de que por alguna manera esa es lo que excita a uno de los protagonistas, ¿sí entiende? El poema, es una cosa rara. A chofer. Sí, al chofer. Sí. Ay, no, no. Es extraordinario, o sea, la situación, yo la empecé a leer, no la he terminado de leer, pero la escena me parece de película, me parece como, ¿sí? ¿Sí? Como road movie, como una novela de carretera o algo así. Algo así. Tiene algo así, Sí, sí, de sí. alguna manera. Atrapa de entrada, ¿no? El gancho de la relación tan un poco absurda, podría ser, un poco surrealista, ¿cierto? ¿En qué sentido? En la diferenciación de los dos personajes. De que los personajes No, que la son distancia diametralmente es opuestos. abismal. Sí. Sí, 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 sí. Totalmente, pero hay una cosa, que es la poesía la que los une. Sí, Porque si claro. no hubiera sido por la poesía, no hubiera habido ese contacto. Por eso aparece, es el hilo conductor, digamos, Sí, el sí, motivador. el leitmotiv. Sí. Incluso termina con los versos. El chofer, ¿qué es lo que poema. canta? Además es músico, el chofer. Él es chofer y es Sí. exacto, él además de conductor, y por eso se llama la poesía al volante, porque además de conductor, Canta él rancheras, ¿no? quiere ser poeta porque él es compositor de música, de canciones. Incluso le compone canciones a una novia virtual que tiene en Cali. Entonces, por eso es que dice que él es inteligente, que él necesita La leer poesía para inspirarse en la escritura de la letra de sus canciones. Entonces, digamos, la poesía es la que hace que haya vínculo, que eso pues también hay que tenerlo en cuenta. Claro. No, no es forzado. Yo lo que voy leyendo me parece que es coherente, ¿no? Es surrealista, me parece que a mí yo lo veo surrealista, pero tiene una coherencia que atrapa. A mí me parece que es insólito, más bien. Bueno, Sí, sí. en el sentido Sí, puede de ser que mejor realmente el uno no se imagina que dos profesiones tan distantes como el poeta y el chofer de un bus intermunicipal entre Duitama y Onzaga, entonces pueda existir esa relación. Durmiendo en la misma habitación Sí, no, y el resto, y el resto. que da pena mencionar aquí. Ya voy adelantado. Bueno, ¿qué otras obras nos falta mencionar de los libros? No, ya son seis. Son seis. Ahí vas. En este ¿En momento. qué estás ahorita? ¿En este momento? Sí. ¿Qué estoy escribiendo? Ah, sí. Estoy escribiendo una novela que es también muy interesante, que se llama El poeta vampiro versus el macho alfa. Entonces, ¿Cómo te inspiras para los títulos? Diario de mis amores pasajeros, Diario de mis amores por las redes, La poesía al volante, El diablo burlado, Zona vedada, ¿y ahora qué? el poeta vampiro versus el macho alfa. Versus. Verso. Tienes que ponerle cuidado a la Hay palabra una- versus. Sí, claro. Porque ¿qué quiere decir que es versus? Sí, sí, Que va a ser una lucha. va a ser una lucha. Constante. Sí. Sí, sí, como el santo y Blue Demon.
en nuestra época. ¿El santo y qué, perdón? Y Blue Demon. Ajá, exacto. Sí. Ah, pero ese se la pasaba en Europa y en Estados Unidos, no sabe lo que es el cine mexicano. A nosotros sí nos tocó. Ya. Sí, no. Lo que pasa es que a mí me parece lo que, digamos, los comentarios que me han estimulado mucho, por ejemplo, es que los lectores que les gusta mucho mi obra dicen que no pareciera que fuera escrita por alguien de mi edad, sino que parece que fuera juvenil, de alguien joven, de Porque 20. integras temas actuales, ¿no? No, Las no, y redes. el estilo también, Y el ¿no? estilo, Es sí. juguetón, y sí, obviamente muy lleno de humor. Entonces, ¿qué sucede? Volviendo el poeta vampiro versus el macho alfa, es que de todas maneras yo me doy cuenta y me río, digo, pero es que aunque yo no me lo proponga, no sé por qué las escenas se van convirtiendo en algo chistoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a haber mucho humor, pero la novela, por eso se llama Versus, porque sí es una lucha, que es un poco como, desde el punto de vista metafísico, podría decir yo, como la lucha entre la civilización y la barbarie, ¿sí? El poeta y el macho alfa. Entonces se va a establecer como esa lucha y además entonces hay mucha parodia y es esa lucha de hacer por parte de la civilización representada en el poeta vampiro, que el otro se civilice, se cultive, se sensibilice hacia el arte del cual menosprecia, del cual habla mal. Entonces, por eso se llama Versus. Pareciera que siempre hay un personaje que quiere cambiar al otro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, en la obra que te mencioné, La poesía al volante. sí, hay Pero no lo quiere cambiar. ¿no? No, él es así. Ah, no, Es que lo que pasa es que no has llegado a los sí, capítulos no llega. claves. La que quiere cambiar es la señora, La señora. la señora del Facebook. Sí, sí, sí. Ah, sí, en ese sentido, sí, ahora Quiere, que caigo quiere en la- recomponerlo. Sí, sí, ahora que hay que una lucha ahí, sí, 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 sí. Bueno, Carlos, ¿por qué te sientes tan enamorado de esta tierra? ¿Por qué estás tan enamorado de Bucaramanga? Que lo expresas todo el tiempo. Yo creo que todo en la vida llega en su debido momento, la verdad. Porque cuando yo trabajaba en Bogotá como loco, nunca me hubiera imaginado vivir en Bucaramanga. Sin embargo, por necesidad personal, familiar, nos tuvimos que venir a vivir aquí a Bucaramanga, porque mi madre, mi hermana mayor, que era como mi madre, ya estaba muy viejita y aquí conseguimos un hogar ahí en San Alonso. Entonces, por esa necesidad nos regresamos. Pero de verdad yo digo, pero yo no sé qué estaba pensando. ¿Por qué no vivía en Bucaramanga antes? Porque Bucaramanga me encanta porque tengo todo lo que necesito. El barrio donde vivo, cerca a la universidad, cerca a todo, cerca al club a donde hago deporte, a donde nado, el club La Chispa de la empresa de energía de Santander, que me queda a una cuadra, el clima, a veces se pone frío y a veces muy caliente como ayer y hoy, y la gente, aquí he encontrado amistades, no muchas, pero amistades que son muy sinceras, que están acá presentes, creo. Mira, llegaron. Levanten la mano. Se demoraron, pero llegaron. Entonces, el clima me parece ¿Ya delicioso. cuánto tiempo llevas acá? 6 años, 6 años. sí. Que pisa tierra santanderiana es santanderiana. Se queda santandereno, sí. Yo sí considero, yo ya de aquí no me voy. Bueno. No, yo ya tengo todo planeado. Se cumplió entonces Eso por un lado. Y por otro lado también fíjate que es una coincidencia que sea el libro total, la casa en la que nos encontramos, la que me haya promovido. Yo les tengo que agradecer a ellos porque ellos se han encargado de promover mi carrera como escritor. Y Augusto te ha contado que aquí se la pasaba jugando con Álvaro. ¿Sí? No, eso no me lo he contado, Sí, ¿sí? ese es el patio de juegos. Es el patio de juego de ellos, ¿no? Sí, 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 sí.
Sí, sí, sí. Bueno, pues dejemos que tus amigos que vinieron a saludarte, a escucharte, te hablen, te comenten, te pregunten. Bueno, si Abrimos quieren. los micrófonos para el público asistente, agradeciéndoles la presencia en esta noche, que no era fácil estar acá. Bueno, Carlos, felicitarlo porque ese recorrido tan interesante que he tenido. Y me hace pensar mucho en la influencia boyacense a Santander. Hay muchos boyacenses que han venido aquí, se han quedado y han hecho tierra, han hecho empresa, han hecho familias. Podemos hablar de Segundo Cristancho, de Pedro María Buitrago, de Alejandro Peña Solano, que fue 5 veces el gobernador de Santander y cuando en la Guerra de los 1000 días defendió a Bucaramanga y tuvo muchas influencias y mucho apoyo que tuvo de Rafael Reyes cuando fuera presidente. Me llama mucho la atención que usted sea de Gámeza, que fue la primera escaramuza que hubo cuando la campaña libertadora. Usted sí conoce la historia. Y los 39 muertos mártires de Gámeza que fueron vengados en Bogotá después de la batalla de Boyacá. Sí. El 39 mártires patriotas, muchos venezolanos, que fueron amarrados a espalda con espalda y muertos con lanza. Sí. Por espalda, y Santander se vengó de eso cuando llegó a Bogotá con los presos españoles y amarró 39 y los hizo fusilar en la plaza de Bolívar, en la plaza central. Y después cuando contaron los cadáveres encontraron que no había 39 sino 40. Resulta que un españoleto que estaba por ahí quejándose de la forma como estaban tratando a los españoles, Santander ordenó, dijo, fusílenlo, y nadie sabía que lo había metido en ese paseo. Esa batalla de Gámeza es muy importante en la historia de es lo que yo dije, perdón, lo interrumpo un momentico, es lo que pasa lo mismo con la de Pientá. Entonces lo que pasa es que la gente no ha pensado en eso, pero ¿por qué no son reconocidas? Ni la de Pientá en Charalá, ni la de Gámeza en Boyacá, porque simplemente Bolívar no peleó en ellas. Exacto. Pero hubiera peleado, entonces Gámeza sería pues otra de las grandes hazañas del Libertador. Y lo mismo la de Pientá, es que la gente, hay santanderianos que no saben que existió la batalla de Pientá y que además, si los patriotas ganaron en la batalla del puente de Boyacá, fue porque los charareños impidieron que los refuerzos realistas pasaran de Charalá. Se hicieron matar. Fíjate que entonces en esa escaramuza fue la primera y era Santander el que estaba manejando esas tropas que venía pasando el páramo de Pisba. Hubo las escaramuzas de Duitama, de los molinos de Bonza y la única batalla donde estuvo Bolívar que fue en el pantano, de Vargas, donde la iban perdiendo y no hallaba qué hacer y invocó a la Virgen de los Tiesticos, sí, porque no se acordaba de la Virgen de Morcá. Entonces logró, y fue cuando Rondón le dijo, pero general, nosotros no hemos entrado, mis llaneros no hemos entrado. Y le dijo, coronel, salve usted a la patria. Y los 14 llaneros de Rondón sacaron en pela iban a ser las 6 de la tarde en ese pantano de Vargas. Ahora, otra cosa que me llama la atención, educado en uno de los mejores colegios de Colombia. El seminario de Duitama ha sido varias veces catalogado como el mejor colegio. Fue creado por un padrecito artrítico que era el capellán de Duitama, el padre Quintero, cuando crearon la diócesis de Duitama, sí, donde fue José Joaquín Flores Hernández, un azagueño que fue el obispo de Duitama. Sí, señor. Y él hizo ese desarrollo cuando creó el colegio Sagrado Corazón, que se lo entregó a los misioneros de Yarumal y posteriormente a los salesianos. Y posteriormente uno de los salesianos fue el obispo de Duitama, que fue el padre Jesús María Coronado, que fue muy importante. Ese colegio ha dado mucha gente importante en Boyacá, porque tuvo ese desarrollo que hizo y que se le debe mucho ese desarrollo Boyacá a Rojas Pinilla, que creó la Escuela Industrial Rafael Reyes en Duitama, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la obra de Acerías Paz del Río,
que fue prácticamente inaugurada por él en 1954. Todo ese valor que tiene Boyacá y el apoyo que Boyacá le ha dado a Santander, hay que estudiarlo, porque muchos vinieron aquí y formaron raíz y formaron industria. Y lo felicito, Carlos, porque ese trabajo suyo poético y histórico y novelesco, importantísimo. Muchas gracias, Gabriel. Es que Gabriel estudió allá. ¿En la UPTC? Internado, ¿no? En el colegio de Itama. Desde Vitama, ya. Anastasia, estaba. Pues ante todo, muchísimas gracias por esta charla tan enriquecedora, tan divertida, porque desde el punto de vista profesional para un escritor es muy importante poder haber escuchado otro escritor. Yo tengo dos cosas que decir. Una sí es una pregunta y otra más bien un comentario. Primero el comentario. Cuando usted habló sobre Cuba, yo también tengo mis recuerdos, como se sabe, para nosotros, para los rusos, hace aún relativamente poco, Cuba era casi el único país del hemisferio occidental asequible. Y me acordé mis propios recuerdos sobre La Habana. Usted habló sobre la finca de Hemingway con un terreno vedado. Y yo me acordé que en La Habana hay todo un barrio llamado así, el Vedado. Barrio Vedado. Yo siempre pensaba, ¿por qué? ¿Vedado para quiénes? ¿Para quiénes? Para los pobres. Sí, para los pobres, pero no para los rusos. ¿Por qué? Porque ahí dejó su huella, en pleno sentido de la palabra, un gran compatriota mío, el poeta futurista Vladimir Mayakovsky, quien, como se sabe, en la década de los 1920 visitó La Habana y escribió sobre eso un magnífico libro llamado Mi descubrimiento de América, y también unos poemas maravillosos. Y realmente yo recuerdo, vi en el Vedado una cafetería, el nombre era El Volga. De una vez entré y un muchacho, un cubano típico con este sombrero con guayabera, tocando la balalaika en vez de la tradicional guitarra. Y por supuesto un enorme retrato en toda la pared, Mayakovsky. Ay, yo pensé, Dios mío, sí, Cuba y Rusia son dos países con mucho vínculo, incluso dejando toda esa politiquería. Sí, yo creo que Cuba es el primer país en el hemisferio occidental que abrió sus puertas a Rusia y viceversa. Bueno, eso es por un lado. Y por el otro, yo me acuerdo que cuando habló de los episodios de la historia colombiana y sobre este momento tan trágico, tan horrendo, como los patriotas ejecutados atravesándole dos personas con una misma lanza, yo escuché que había leído sobre esto aún estando en Moscú, porque a nosotros nos daban un curso aparte llamado Historia de América Latina. Y sobre la independencia se habló mucho, aunque tal vez era un poco tergiversado, un poco politizado, desde el punto de vista marxista, diría yo, pero sí, este episodio se me grabó en la memoria por siempre. Y una vez, en mi propia novela, que no tenía nada que ver con la época, ni con la temática, y ni siquiera con Colombia, una novela que tal vez algunos de los aquí presentes la conocen, Sol de Libia, que ha sido mi primer libro publicado con SIC, y hace poco saqué otra edición ahora en España, que bien que el libro viejo aún persiste. Y ahí hay un episodio donde el protagonista y un compañero, y eso se trata de las guerras púnicas de hace más de 2000 años, van escapando de una persecución montados en un solo caballo y terminan atravesados por la misma lanza. Bueno, mejor dicho, atravesado queda aquel jinete que cabalga por delante, otro queda herido, incluso sin gravedad, porque el otro compañero prácticamente lo salvó recibiendo todo el impacto. Y ahora la pregunta como tal, discúlpeme tanta habladuría. Pues cuando usted escucha algún episodio que aparentemente de un pasado muy lejano o del presente que sin embargo no tiene nada que ver con sus ideas, con su obra, ¿se le ha ocurrido alguna vez, aunque modificado, transformado, adaptado al contexto, introducirlo en alguna de sus obras, como a mí me pasó con estos patriotas atravesados? Yo, para inspirarme, digamos, por ejemplo, en los cuentos, en la primera parte de los cuentos que son de recuerdos,
pues son recuerdos que me impactaron siendo niño. Pero en general, para inspirar, para iniciar sobre todo una obra, yo me baso en la realidad, en algo que me haya sucedido y que me haya impactado. Sí, no tiene que ser nada extraordinario totalmente, puede ser una cosa de la cotidianidad, pero que permita que se desarrolle un tema en el cual, porque la novela finalmente esa es su función, es una indagación de la condición humana. Entonces, cuando yo veo que esa idea o esa emoción me impacta, entonces eso me sirve de inspiración. Momentos, no solamente de lo que escucho, sino de lo que vivo. Muchas gracias, Carlos. ¿Quién más quiere compartir con Carlos su opinión? Sandra. Carlos, bueno, de nuevo agradecerte una vez más por poder escuchar tu historia, pues porque detrás de tu historia o delante de tu historia está toda esa literatura que has dejado en el libro total y que has cosechado estos 6, 7, 8 años y aquí en Bucaramanga, pero claro, ya desde hace unos 20 años, decía, 18 años que empezaste a publicar. Hay algo, y creo que Pacho lo dijo, ¿no? Que tú hablabas con un amor de esta ciudad. Verdaderamente siento que el hilo conductor de muchas de estas novelas es reflejar Santander, pero como tienes esa cosmopolitismo en ti, por historia de vida, por tus historias también, de lo que estudiaste, de lo que hiciste, de alguna manera has llevado a Santander a ese cosmopolitismo y a mí me encanta eso, cómo mezclas, ¿no? Lo local con lo local, por decirlo, con lo global y cómo vas trazando, yo siempre te he dicho, ese hilo conductor paródico, pero también intertextual, pero también autobiográfico, tan interesante y qué bueno que siempre sea entrelazado a Santander. Así que de verdad me encanta, invito a que todos sigan leyendo tu obra. Ahora vamos a tener a Fanny Ortega que también te quiere decir alguna aproximación. Es animarlos y gracias Pacho por traer, yo siempre te estoy agradeciendo porque verdaderamente qué bueno escuchar las historias de Carlos. Bueno, ya la conocíamos, pero ver cómo cada vez tiene más sentido eso que trasladas a tu literatura a través de tu vida me parece fascinante. Muchas gracias. Gracias a ti, Sandra. Tengo una pregunta de curiosidad. Tengo varias amistades que son escritores hoy en día, pero que han vivido mucho tiempo por fuera y regresan. Y hay un factor común que me causa curiosidad. ¿Por qué no escriben de sus experiencias afuera, casi? Sino que llegan a escribir de sus recuerdos, que eso es normal, y de sus novelas ficcionadas o sus poesías, pero basado en las experiencias locales. ¿Locales? Locales, sí. ¿De Bucaramanga? De Colombia, sí. De de Bucaramanga. donde sea. En este caso Bucaramanga. Sí, en sí. este caso Bucaramanga. No, porque tanto tiempo por fuera, dice uno, ajá, y las experiencias de allá donde están escritas. No. Por ejemplo, esta novela, La poesía al volante, tiene como escenarios a Duitama, que es de Boyacá, y a Gonzaga, que es de Santander, por ejemplo. Ahora, Bucaramanga está retratada en algunas novelas. Creo que en Diario de mis amores pasajeros hay bastantes pasajes que tienen que ver con Bucaramanga, aunque la trama sucede entre Bucaramanga y San Gil. Sí, es que la pregunta es al contrario, Carlos. Es ¿por qué no narran las experiencias que tuvieron afuera del país cuando estuvieron en Europa? Los recuerdos de mi vida, de mis viajes. Sí, yo le sí. entendí que era de lo de Bucaramanga. Sí, pues incluso yo estaba pensando hoy,
cuando me tocó ponerme a buscar las fotos de afán para enviar. ¿Te inspiraste ahí con una foto de Francia? ¿O y qué? fue increíble ese encuentro, es interesante eso, porque a mí se me había olvidado que yo había vivido eso. A mí se me había olvidado. Vale. Uno se concentra en el presente y mirando esas fotos me encontré con esos momentos, los reviví y entonces mirando las fotos de los viajes, por ejemplo el viaje por Europa, yo pensé en eso y dije, mi próximo libro después del poeta vampiro versus el macho alfa puede ser un libro de viajes. Sí, yo lo tengo en cuenta eso. Sí. Pero respecto a que si yo me inspiro de lo cotidiano aquí de Bucaramanga, el poeta vampiro versus el macho alfa es de Bucaramanga. Todo pasa en Bucaramanga. Es como si lo que hubieran vivido por allá no hubiera sido interesante. Claro. ¿Cómo? Aunque eso es un halago para la tierra, ¿no? O sea, porque lo que pasó allá, no, yo estuve en París, estuve en Cuba, estuve en Kentucky, en Moscú. Eso no vale la pena. Hablemos aquí de la tierrita. Hablemos de Gambita. Hablemos del Socorro. Bueno, démosle un aplauso a este señor que se ha enamorado de nuestra casa, que nos regala a manos llenas su obra y vino hoy a compartir su historia. Carlos, muchas gracias. Con mucho gusto. Ha sido un gusto tenerlo acá. Bueno, Esta es su gracias. casa, ¿no? Usted ya sabe, ¿no? Usted ya se pasea por acá. ¿Sí? Sí, claro, sí. Sí, no, en efecto, es cierto, es mi casa. Yo me siento esta como una sucursal de mi casa, sí, es Ok. cierto, sí. Ahora te puedes inspirar con la idea de que por aquí tu maestro, tu mentor, se la pasaba Jugaba. jugando, correteando. Es una coincidencia, fíjate cómo son las cosas, porque fíjate que él, que fue el que me puso en contacto con el libro Total, Ajá. pues él tiene vínculos de familia prácticamente, y lo que tú estás contando, que jugaba en estos patios, Sí. imagínate. Y confabulaban luego cuando fueron ya jóvenes. La Casa del Libro Total, siempre a nuestro invitado a Memorias Vivas, le tiene este recuerdo, Qué chévere, muchas que gracias. es un pergamino, llamémoslo de esa manera, Sí. para agradecerte este momento, para que lo conserves con el Muchas cariño gracias. que se le está otorgando, porque aquí a las personas que invitamos son muy especiales para todos nosotros.